¿cómo es posible entonces que nosotros sostengamos a toda esa manga de sinvergüenzas que hoy en día, bautistas, metodistas, pentecostales, haciendo ese tipo de abuso con nuestros propios hermanos? Haciendo imposición de mano, hasta cobrando hasta 10 lucas, como ocurre en el mundo pentecostal y evangélico, para poder sanarlo y hacer la imposición de mano. ¿Acaso el mensaje de Jesús apuntaba a ese tipo de soluciones para las personas? Marcelo, ¿qué debiera suceder con la mente colectiva de la sociedad? Debiera, por lo que estamos escuchando de ti, debiera las personas preocuparse por comprender los símbolos y saber interpretar correctamente esos símbolos. Exactamente. ¿Eso es lo que debiera hacer las personas? Cuando el vidente de Patmos, es decir, Juan el apóstol, de hecho era el apóstol más joven, en tiempos que Jesús existía, relata el texto, Juan fue el único apóstol que no muere prácticamente asesinado, ni de manera terrible, sino que muere preso en una isla, prácticamente por Sicilia, Patmos, Turquía me parece, ahí está situada, todavía existe Patmos, que era una cárcel para delincuentes en tiempos del imperio, y todos los indeseables llegaban allá. Pues este mensaje tenía que expandirse en beneficio de la humanidad, y era lógico que una persona inteligente como Juan, apóstol de Jesús, tenía que elaborar un texto que le permitiera entregar un mensaje que no se pudiera descifrar con facilidad, y permitir que esto llegara, como dice el texto, a las 7 iglesias dispersas en Asia en aquel momento. Y ahí aparece, nos encontramos el mensaje a las 7 iglesias. Pero en esencia el Apocalipsis no son eventos terribles que vengan físicamente sobre el planeta, es para que tú te levantes. ¿Qué es lo que es hacer Apocalipsis? El texto antiguo dice, el libro de Daniel, capítulo 12, habla, y en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Micael, el igual a Dios. Miguel, el arcángel más importante del cielo. En aquel tiempo debiera haber una resurrección de este Micael, de este igual a Jesús, que la conexión teológica hace para poder identificar a Miguel, para que se produzca Apocalipsis, para que nos demos cuenta de cómo están abusando y cómo corregirlo, y que podamos entender de una vez que no necesitamos de una cabeza y de una estructura jerárquica en la religiosidad para sentirnos dentro de la iglesia de Cristo. La sociedad... Ningún ser humano ¿sí? tiene representación alguna de parte de Dios para venir a decirnos a nosotros que Él es el representante de Jesucristo acá en la tierra, como ocurre con la palabra papa o sumo pontífice, o pontífices máximos. La palabra papa significa padre. Contrario a eso, el texto hebreo habla que no llames padre a nadie, sino a uno que está en el cielo, solo a Dios. ¿Quién autorizó al patriarca de Occidente y de Oriente, a los patriarcas de Oriente y Occidente, en este caso al Papa de Roma, a autodefinirse como el pontífice máximo, o como el puente supremo y la conexión entre Dios y el hombre? Si la autoridad descansa en la eclesía, en la iglesia, no en una persona. Apocalipsis es darse cuenta de eso. Los símbolos puestos en la apocalíptica están para que te des cuenta de eso. ¿Quién es la ramera? ¿Quién es aquella institución que históricamente está marcada y está claramente identificada como la única que nos entregó la famosa Inquisición para poder deshacerse de los supuestos herejes? La Iglesia de Roma. ¿Estarías de acuerdo conmigo en que hoy en día la sociedad, la libertad de conciencia y de pensamiento, de discrepar, de mantenerse en una minoría, está en serio peligro? En estos tiempos que estamos viviendo, ¿podrías tú estar de acuerdo conmigo entonces, dado este desarrollo, este análisis que tan atentamente estamos escuchando acá, que la libertad de expresión, la libertad de conciencia está seriamente amenazada en estos días?
lo que le interesaba al maestro de justicia, a Jesús, en los relatos no contaminados por Roma, en los relatos esenios, por ejemplo, el maestro de justicia, que ustedes pueden buscar en la historia, de ahí la voz que decía, voz que clama en el desierto, había un movimiento en el desierto, y no era un profeta solo Juan en el desierto, un movimiento claramente arqueológicamente identificado, el mundo esenio, que habla del maestro de justicia y se aproxima notablemente al pensamiento cristiano. De hecho, en los primeros tiempos la palabra cristiano ni existía, apareció recién en Corintios, años después que Pablo quizás. Pablo no conoció a Jesús. Y quizás sus cartas fueron escritas por otras personas que vieron su actuar y su accionar. Los títulos del Evangelio ni siquiera fueron puestos en la Edad Media también. La conciencia de existencia es el mayor regalo que Dios nos ha dado, lo que nos diferencia de los animales, saber que existo. Y yo tengo libre voluntad de hacer el bien o de hacer el mal, tal como la tenía mi Maestro Jesús, el gran profeta Galileo, tal como la tienes tú hoy, hermano que me escuchas. Este sistema que vivimos... Por lo tanto, Enríquez, en esta libertad de conciencia y de existir, yo tengo el pleno derecho de expresarme con libertad dentro de las normas de ética y moral en favor de mis hermanos o en contra si hay injusticia. Y no que venga el poder político y religioso a decirme y a rayarme la cancha qué debo decir o qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Un rayado de cancha que solamente beneficia a las estructuras de poder y no beneficia al desarrollo de la humanidad. Contra eso estoy. Apocalipsis, entonces, los símbolos están allí para que te des cuenta de ese despertar. Si debo ser parte de la política de mi país, y si debo ser parte del desarrollo de mi familia, y debo ser parte del desarrollo de mi entorno, no es correcto hacer una presentación desde el punto de vista de la religiosidad, decir de que un cristiano no debe ser parte o meterse en política. Debe ser parte, porque somos seres sociables y sociales. Jesús y sus apóstoles, todos los profetas, intervinieron en los desarrollos políticos y sociales en su tiempo y para su pueblo y en beneficio de su pueblo. Nunca fueron entes aislados, ni nunca le tuvieron que pedir permiso al patriarca del hogar, ni mucho menos al sumo sacerdote para decir qué digo o qué no digo. Las predicaciones eran en plazas públicas y no eran en cubiles encerrados donde nadie escucha y donde tú no puedes decir esto está bien o esto está mal. Porque si lo haces, o te excomulgan o sencillamente te hacen un juicio dentro de la institución X, adventista, metodista o bautista, porque tú, ¿no es cierto?, no estás obedeciendo al Espíritu Santo. Porque resulta que el siervo de Dios, es decir, el pastor o el líder, no te lo ha autorizado. Nunca la presentación del Evangelio de la Gracia fue dada de esa forma. El Evangelio de Jesús es un Evangelio de verdad, libre, de crítica y diálogo, de ser parte de un entorno, de buscar un desarrollo social profundo y contundente para beneficio de todos y para el bien común. Basta de estos religiosos pacatos y de estos políticos pacatos sentados calentando asientos en el Senado de Chile con el único propósito, ¿no es cierto?, de arreglarse los bigotes con estos otros políticos y estos alacranes de la fe.